quería hablaros un poquito primero de que también en la salud es difícil alimentarnos, así que esta era la primera parte que yo quería contaros, que a veces cuando hablamos de salud estamos pensando solo en la ausencia de enfermedad y el concepto de salud es un poquito más complicado, y sobre todo ahora que nos enfrentamos a un momento muy complejo desde el punto de vista de la humanidad, donde estamos viviendo muchos años y además queremos conseguir que esos años se vivan, si es posible, con calidad. Lo cierto es que no de pronto se está sano y de pronto se está enfermo, hay un continuo entre salud y enfermedad que a veces ni siquiera, por supuesto, los médicos sabemos distinguir, hay una zona neutra que no sabemos muy bien. Lo que está claro es que sea cual sea nuestra situación de enfermedad grave, más o menos normalidad, salud plena, tenemos que alimentarnos correctamente en todas estas etapas y esta tarea pues hoy sabemos que no es fácil. No es fácil porque hay muchos determinantes de nuestra salud. Algunos, pues, hoy por hoy todavía no podemos tocarlos consistentemente, como son los factores genéticos, pero sí seguramente en los próximos años. El medio ambiente también podemos intervenir, procurando un entorno más saludable, un ambiente que se respire más sano. Podemos también intervenir con el sistema sanitario, evidentemente aquellos países que no tienen un sistema sanitario que cubra las necesidades de los ciudadanos tienen muchos más problemas de salud. Pero si hay algo que hoy día sabemos muy bien es que podemos intervenir con los estilos de vida. Y esa es la buena noticia, que realmente el ciudadano puede cambiar de alguna manera su salud, consiguiendo mejorar su alimentación, consiguiendo hacer una vida más sana, con más ejercicio, consumiendo menos alcohol, menos drogas. Y en ese sentido es siempre una buena noticia. Lo cierto es que en este momento estamos en una situación en la cual prácticamente el grueso del coste del sistema sanitario se va para tratar enfermedades. Entendemos que en algún momento esta situación se ha de invertir porque realmente podíamos invertir mucho más en esta etapa, en la cual si ayudáramos a modificar los estilos de vida, pues seguramente no tendríamos que llegar a tratar a tanta población enferma. Esto algunas culturas lo han entendido bien. Por ejemplo, la cultura china, el médico de familia en China cobra por sus enfermos sanos. Cuanto más sanos, más cobra. Fijaros, es un cambio de mentalidad muy importante que está por llegar. Lo cierto, ya lo sabéis, es que en estos años nos hemos encontrado en el entorno general con las enfermedades del desarrollo, que la OMS ha llamado enfermedades crónicas no transmisibles, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, la segunda el cáncer y obesidad y diabetes como nexo común. A fecha de hoy pensamos que casi es imposible que seamos capaces de establecer estrategias que nos permitan cambiar esta situación para el 2020, con lo cual tenemos mucho que hacer. Se han definido muy bien lo que llamamos factores de riesgo, fundamentalmente muy referidos a cardiovascular, pero también a las otras enfermedades. Y fijaros, las tres dependen de nuestra voluntad de alguna manera y de actividades educativas: el tabaquismo, el sedentarismo y la alimentación inadecuada. Os insisto, la enfermedad cardiovascular, la primera a la cabeza y con una previsión en el futuro también incrementándose. Así que en este sentido, este es un reto muy importante. Y en este momento, por tanto, estamos en este debate. Nos está empezando a tocar, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la obesidad, sabemos que tenemos que hacer una inversión muy grande en prevención porque realmente los recursos que se necesitan para tratar a un porcentaje tan elevado de la población no los tenemos. Así que inevitablemente tenemos que hacer este cambio, sobre todo en una población que cada vez envejece más y que tiene muchos más gastos. Nadie pone en duda que estos estilos de vida saludable van a asociarse con un óptimo nivel de salud física y mental, lo cual también es muy importante. Lo que hay que hacer en general todos lo sabemos, es decir, la armonía mental con todo lo que supone, actividad física y una alimentación saludable. En teoría sabemos bien, tenemos un patrón de referencia que hemos conocido bien, que es el de la dieta mediterránea, una alimentación que sea suficiente, que sea equilibrada, que sea variada, que se adapte a los requerimientos y condiciones de cada persona, y tenemos ese modelo bien definido en la dieta mediterránea, y tenemos formas, diferentes formas para llevar este tipo de mensajes a la población. Lo cierto es que además esto tiene que ir acompañado siempre de otro tipo de mensajes. Nosotros ahora ya en los programas de educación a pacientes hemos tenido que incorporar la receta y las técnicas culinarias, porque os parecerá mentira, pero la gente joven, la mayoría de ellos, no saben lo esencial en el cocinado. Así que yo creo que en breve vamos a tener que incorporar a un compañero de hostelería y de cocina para que nos ayude.
porque de poco nos vale decirles lo que tienen que comer si no saben cómo elaborarlo, ¿eh? Por tanto, es muy importante la variedad, los colores, los sabores, las texturas, ¿eh? Y esto que cuando estamos sanos no le damos mucha importancia, cobra una relevancia fundamental cuando estamos enfermos. ¿El ciudadano está preocupado por su alimentación? Sí, en este momento es una de las preocupaciones más importantes de los ciudadanos en las sociedades desarrolladas, ¿eh? Más del 70% se preocupa hoy mucho más de lo que se preocupaba antes, ¿eh? Y fundamentalmente le importa mucho, ¿eh? Sabemos los ingredientes de los alimentos que consumen. Y de hecho ha habido una evolución clara, ¿eh? Hasta hace no mucho los alimentos los consumíamos fundamentalmente para sobrevivir, ¿eh? Después aprendimos a que nos dieran placer, después hemos exigido que fueran seguros y hoy día tienen una connotación de salud. Por tanto, no solamente tienen que cumplir esos requisitos, es que además tienen que potenciar nuestra salud en la prevención o en el tratamiento de enfermedades. Y de igual manera ha ido evolucionando la industria alimentaria, con esa idea de promocionar la salud. Sin embargo, fijaros, cada vez que se hacen evaluaciones de qué es lo que incita a una persona a comer un determinado alimento, pues sí que cuenta todo lo que tiene que ver con el placer, con el precio, con el tiempo que lleva a conseguirlo, elaborarlo, cocinarlo, ¿eh? La salud es muy importante, pero al final siempre lo que más cuenta es el sabor. Por tanto, con esta situación nos es muy difícil en ocasiones conseguir que se lleguen a realizar elecciones adecuadas cuando el sabor prima tanto en todas las elecciones que hacen los ciudadanos. La buena noticia, y lo sabéis muy bien, y todos los que nos dedicamos a nutrición lo sabemos, es que esta situación puede cambiarse, ¿eh? Que para eso hay estrategias de salud pública y que podemos conseguir, si somos capaces de informar de forma rigurosa y convincente, si conseguimos un nivel educacional relativamente alto en nuestra población, si utilizamos siempre resultados constatables, y si hacemos estrategias de difusión y educación continuadas, esta situación puede mejorar y esperamos que vaya a mejorar en un futuro próximo. La situación, en cambio, que ya veis que en realidad no es fácil alimentarse correctamente, cuando hay una enfermedad, la situación cambia mucho, ¿eh? ¿Qué sucede? Pues que conseguir un equilibrio exacto entre lo que se necesita y lo que se aporta en situación de enfermedad se vuelve más complicado que en situación de salud. Ya habéis visto que hay unos grupos de riesgo en nuestro entorno, en esta sociedad desarrollada, donde más del 60% de la población tiene sobrepeso, tenemos grupos de riesgo, personas solas, personas que abusan de las drogas, poblaciones marginales, inmigrantes, niños y mujeres gestantes, porque tienen requerimientos más altos, pero sobre todo los enfermos hospitalizados, los que están en instituciones y los ancianos. Y cuando juntamos ambas situaciones, pues la situación se vuelve evidentemente más complicada. La desnutrición se puede definir de muchas maneras. En definitiva, se produce una pérdida de peso, las albúminas suelen bajar y, lo que es muy importante, se producen alteraciones anatómicas y funcionales. Este es un tema del que se viene hablando mucho en los últimos años, pero que se conoce desde hace mucho. Por ejemplo, en el año 36 ya se sabía, en una publicación, describieron claramente que en presencia de úlceras pépticas, aquellos individuos que estaban bien nutridos apenas tenían mortalidad. Por tanto, es un tema que se viene sabiendo. El problema es que nos está costando muchísimo abordarlo con los recursos que tenemos y darle soluciones. La pérdida de peso es muy importante, evidentemente, desde un 5% incluso en ancianos tiene valor, un 10% en general, y hemos llegado a ver pérdidas del 30, 40%, y aunque sea excepcional, lo vemos. Las consecuencias extremas de la desnutrición las vemos. Hace escasamente algunos meses, en una paciente desnutrida vimos que se comportaba como una hepatitis tóxica, con un fallo pancreático tóxico, es decir, la desnutrición extrema, por suerte la vemos menos, pero todavía la seguimos viendo en los hospitales. Recordaros una vez más, generar conciencia de que cuando una persona come un poquito menos energía de la que necesita, es una situación muy llevadera en el tiempo, lo sabemos muy bien. Pacientes con anorexia pueden sobrevivir ad eternum con ingestas de 300, 400 calorías. Cuando se hace un ayuno completo, como hacen las personas que voluntariamente quieren ayunar, con un mínimo de cuidados, si no tienen una gran reserva grasa, sabemos que su supervivencia está en torno más o menos a los 60 días, pero cuando se junta el ayuno o el semiayuno y la enfermedad, los cambios metabólicos asociados al estrés y a la enfermedad hacen que la situación se compense muy mal.
Y entonces, si no tomamos medidas, estamos acelerando el proceso de muerte del que lo padece. Y en función de la pérdida de masa de masa libre de grasa, pues vienen las complicaciones. Por supuesto, en los niños lo primero que se va a parar es el crecimiento y el desarrollo, alteraciones del sistema de defensas, todo tipo de infecciones y finalmente la muerte. ¿Qué consecuencias tiene la desnutrición? Os he puesto las primeras, las que a veces menos tenemos en cuenta. Una, el deterioro del estado mental, la apatía y la depresión. Es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta. El paciente pierde el interés por su vida, por su salud, por su enfermedad y no colabora. Así que le he puesto la primera a propósito. Esta debilidad también induce una disminución del autocuidado y ya automáticamente le va a generar una dificultad para comer. Pero después la desnutrición afecta a todos y cada uno de los órganos y sistemas de nuestro organismo. Problemas respiratorios, problemas cardíacos, muy importante, problemas digestivos, una malabsorción franca, completa, asociada a malnutrición. Aquí la vemos ocasionalmente, en el tercer mundo es la regla. Una disminución de movilidad, aumento del riesgo de complicaciones asociadas, alteración del sistema inmune con mayor aparición de infecciones y en el paciente quirúrgico en general una dificultad en la curación de las heridas. Así que veis que el panorama no es nada alentador. Y esto sucede, como habéis visto y os ha contado antes el doctor García de Lorento, en todos los grupos de edad, en quirúrgicos, en cardiópatas, en pacientes pulmonares, gastrointestinales, en pacientes con SIDA, con cáncer, en neurológicos, críticos, renal, todos, absolutamente en todos. Y en todos ellos está documentado que va a generar mayores complicaciones, una cifra mayor de mortalidad, un retraso en la recuperación de la enfermedad, una clara disminución de la calidad de vida y un efecto inhibitorio sobre el crecimiento y desarrollo. Por tanto, es una situación no deseada. No me voy a entretener porque ya lo habéis hablado antes, es simplemente recordar que evidentemente todo esto genera una serie de costes asociados, costes que no tienen que ver con costes directos solo de duración de estancia hospitalaria, sino también de una demanda mayor de recursos al alta. Por tanto, es una situación que evidentemente cuesta mucho dinero. Y entramos en un circuito de desnutrición, enfermedad, que en el tercer mundo es muy bien conocido, pero que aquí, en este mundo nuestro, se da igual. A más enfermedad, más desnutrición, más enfermedad, y si no hay intervención, la situación se vuelve irreversible. Las causas, pues ya las podéis imaginar. Todo aquello que dificulta la ingesta. De hecho, la anorexia es fundamentalmente la causa más importante cuando uno deja de estar en su medio habitual, no está en casa, no está en su mesa, en su silla, tantas cosas las que podríamos reflexionar, el problema de los sabores, la dificultad para tragar, algo que hoy día es muy importante, la incapacidad para una alimentación independiente. Resulta que en estos años hemos perdido mucho personal de auxiliar de ayuda. Yo he conocido, por ejemplo, en plantas como en cirugía neurológica, en neurocirugía, con auxiliares que dedicaban mucho tiempo, muy despacito y con mucha paciencia, a dar pequeñas cucharitas a los pacientes. Eso hoy día no existe porque no tenemos personal. Esto tiene una repercusión muy importante. El familiar presente ayuda, pero el familiar que no está, el paciente se queda con un vacío y con una dependencia muy importante. Las dentaduras, por supuesto, vamos a hablar también de las causas nuestras. El metabolismo modificado, evidentemente, como decíamos antes, la situación metabólica en la enfermedad no tiene nada que ver con la que tenemos en salud, y pérdidas anormales de todo tipo, por vómitos, por diarreas, por fístulas, en quemados, en úlceras, en ostomías, en fin, un largo etcétera, interacciones farmacológicas que son enormemente importantes también. Por tanto, fijaros qué cantidad de causas. En general, todas ellas, pero quizá valga la pena recordar el aumento de necesidades nutricionales asociadas a esta situación metabólica. Necesitamos calorías y proteínas de diferente manera a las condiciones habituales. Por tanto, aquello que se decía entonces, total, cuando se está enfermo, si no se come no pasa nada. No es así. Es cuando se necesita comer mejor y con mucha más calidad. Insisto, ¿no?, en las dificultades para alimentarnos. Y en general, evidentemente, hay un hecho que es evidente, que es la malnutrición asociada a la enfermedad. Evidentemente es algo que el paciente trae.
y que en principio no podemos evitar. Podemos diagnosticar precozmente, pero no podemos evitar. En cambio, luego vienen otros factores que son institucionales y ahí hay mucho que podemos hacer. A nivel institucional, mejorar los servicios de alimentación y, por supuesto, a todos los profesionales que intervienen en el tratamiento nutricional. Que, como decía antes Abelardo, somos todos. No solamente somos responsables los que llevamos los servicios de nutrición. Todo profesional sanitario tiene su responsabilidad. Bioquímica la tiene, que te estoy viendo allí, los servicios médicos, los servicios quirúrgicos, todos, médicos, enfermeras, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque en definitiva hay muchas cosas como indicar fármacos inadecuadamente, ayunos innecesarios, todo esto forma parte de la práctica habitual. He recogido algunos datos porque este tema, la verdad, que cogió más auge. La lucha por la desnutrición en aquellos que nos dedicamos a la nutrición clínica ha sido una constante siempre. Pero en el año 2003 hubo un documento del Consejo de Europa, del año 2003, hizo una reflexión muy importante, de la cual yo os he extraído aquí 3 líneas fundamentales. Primero, nos recuerda que el acceso seguro y garantizado a los alimentos es un derecho humano fundamental. Por tanto, también tiene que serlo para el paciente hospitalizado. Que, como ya conocemos los efectos beneficiosos que un servicio de alimentación y una atención nutricional hospitalarios adecuados tienen en la recuperación de los pacientes, y teniendo en cuenta el número tan inaceptable de afectados, dice que se tengan en cuenta que esto se va a asociar a estancias hospitalarias más largas, una rehabilitación prolongada, menor calidad de vida y costes innecesarios. Y ya desde entonces se nos dijo que tomáramos medidas, Entonces esas medidas estaban dirigidas a consejos en 5 aspectos fundamentales, que es un poco en lo que hemos estado trabajando en todos estos años, en los temas de valoración nutricional, el tratamiento nutricional, el personal de atención nutricional, aunque aquí tenemos un gran hándicap pendiente y un trabajo por hacer. Como sabéis, todavía a fecha de hoy los dietistas no están incorporados plenamente en los servicios de nutrición de los hospitales y este es un problema que estamos pagando muy duramente. Las prácticas del servicio de alimentación, ha habido muchas mejoras y también muchos empeoramientos, algunos han mejorado pero otros no han mejorado como se esperaba, la comida del hospital y la economía sanitaria. Han sido un poco los temas más importantes de debate. Del cribado ya se ha hablado en qué consiste, evidentemente, cada centro tiene que utilizar el suyo. Nosotros siempre tuvimos claro que teníamos que utilizar un método que fuera posible llevar a la práctica porque tenemos un hospital muy grande con una cantidad muy importante de movimiento y por eso desde el principio, cuando hicimos una evaluación global de lo que necesitábamos, decidimos elegir el método CONUT. Olivares lo sabe muy bien. Para implantar este método necesitamos una gran colaboración del servicio de bioquímica, porque aunque os parezca mentira, no conseguimos que los clínicos pidieran la albúmina de rutina. Así que llegamos a un acuerdo con bioquímica y con la dirección del hospital y aunque no nos pidan la albúmina sale en esos análisis y entonces podemos proceder a realizar el método. Si no, sería inviable. Bueno, pues se tienen que hacer métodos de cribado, por tanto, esto es algo que se ha venido implementando en estos últimos años. Tiene que estar bien organizados en los centros, en los tipos de tratamiento nutricional que existen, por tanto, dietas hospitalarias bien organizadas, otras opciones de alimentación adaptada, suplementos, nutrición enteral, nutrición parenteral y estar preparados, evidentemente, para llevar todos estos tratamientos también al alta del paciente. Con respecto a la alimentación oral hay mucho que decir, como aquí se va a hablar y yo estoy solamente haciendo la introducción, recordar que siempre es la primera opción, y que siempre es la que tenemos que tener mejor trabajada en los hospitales. Por tanto, no se concibe un servicio de nutrición que no haya tenido que primero pelear por conseguir un área de dietética bien estructurada y bien ordenada, porque si no la razón de ser se pierde. Segundo, recordar que los suplementos están hechos como estrategia después de la ingesta oral, por tanto hay que intentar mejorar la alimentación oral y después, si hace falta, los suplementos, y no utilizarlos sin haber hecho este tipo de estrategias antes. También, como os decía, en la nutrición artificial, estar preparados para hacer los tratamientos tanto en el hospital como en el domicilio del paciente y con protocolos bien organizados. Y aquí es un tema donde tenemos un gran debate pendiente, que es la distribución de las responsabilidades de la atención nutricional en los hospitales. Este es un tema del que voy a hablar un poquito más.
Las estrategias de comunicación, que son fundamentales. En este momento hay una que va fundamentalmente dirigida al paciente. Todavía no hemos hecho mucho, estamos ahora haciendo algunas estrategias, tenemos que hacer más. Los pacientes reciben un pequeño documento cuando ingresan a un hospital donde les explica. Nosotros queremos explicarles más cosas todavía. Aún no lo hemos conseguido, pero ese documento tiene que decirles más. Tiene que hacerles corresponsables también de que si realmente no comen o no nos dicen por qué no comen, también asumen su parte de responsabilidad. Tiene que ser parte de todos. Aquí, por cierto, ya sabéis que es un tema que no trasciende mucho. Realmente nosotros tuvimos un gestor en nuestro hospital, que ya no está, que dijo que la palabra malnutrición no pensaba utilizarla para nuestro hospital, porque consideraba que no era una palabra que quedara bien y que no lucía. Por tanto, fijaros, hasta ese punto todavía no estamos entendiendo que la malnutrición no es algo que haga peyorativo a un centro, porque es inherente a la enfermedad. Lo que es negativo es no actuar, no intervenir y no tratar. Eso sí que es negativo. Y después, actividades educativas. Por desgracia, el nivel de formación en nutrición en el grueso del personal sanitario de un hospital es bajo. Por tanto, tenemos que seguir implicados haciendo cursos de repetición, cursos continuos, cursos frecuentes, para que el que tenga un poquito de inquietud siga formándose. Distribuir responsabilidades es muy importante, pero las queremos para todos, también para los gestores. Todavía no ha llegado el día que nos garanticen que los gestores de la hostelería son personas altamente entrenadas en ellos. Así que también queremos gestores de la hostelería, queremos directores de centros que entiendan que la alimentación es importante, y personal del servicio de alimentación que incluya a todos los servicios y departamentos. Y evidentemente hace falta equipos, unidades, servicios, departamentos de nutrición donde todos los profesionales fundamentalmente implicados en este área puedan trabajar en conjunto. Y de hecho, por supuesto, se entiende hoy día que hace falta acreditar estas actividades y acreditarlas con calidad. Por ejemplo, en nuestro hospital, ¿qué equipo tenemos trabajando alrededor de este campo? Pues tenemos nuestra unidad, como os decía, desde el año 1988. Tenemos muchos profesionales, pero por desgracia, ya os lo digo, el staff no tiene dietistas. Los dietistas están solo como personal investigador. Y por desgracia, me cuesta mucho decíroslo, pero tenéis que saber, tenemos auxiliares de clínica que hacen labores de técnico en dietética. Y esto no solo en mi hospital, es en muchos hospitales. Así que fijaros todavía en qué situación de combatividad estamos. Hay también un área de nutrición en la parte de pediatría. Tenemos la suerte de contar con un servicio de hostelería donde colaboramos muy estrechamente con reuniones a través de una comisión de alimentación mensuales. Hostelería, nutrición y cocina trabajamos mano a mano. Con un servicio de farmacia igualmente muy implicado, algunos de sus profesionales prácticamente forman parte ya de nuestro equipo, y una comisión de nutrición, que es una comisión de calidad del hospital, donde están representadas todas las áreas de críticos, las áreas de oncología, las áreas de geriatría, en fin, con la idea de trabajar todos en equipo porque entendemos que este tema nos compete a todos. Quería recordaros que hay un Real Decreto del año 2003, en su anexo 2, donde se definen las unidades asistenciales, y este Real Decreto reconoce expresamente la existencia de unidades de nutrición y dietética. Dicen que bajo su responsabilidad, a cargo de un facultativo, está la adecuada nutrición de los pacientes ingresados y los que precisen continuar tratamiento tras el ingreso. Por tanto, define muy bien cuál es nuestro ámbito de trabajo y nuestra responsabilidad. La nutrición del paciente ingresado o al alta. Porque después se trata no solamente de cribar, sino de decidir quién debe recibir tratamiento, qué tipo, durante cuánto tiempo, cómo vamos a evaluar ese tratamiento, y esas son estrategias ya puras de los equipos de los expertos en nutrición. De hecho, se desarrollan carteras de servicio. Yo os he resumido aquí los contenidos de una cartera de servicios, pero siempre el área de dietética en el primer lugar, valoración y diagnóstico nutricional, nutrición artificial, áreas de consultas externas, pacientes que ingresan a nuestro cargo y cribado de malnutrición. Ese es el esquema. Y como vais a tener ocasión en el día de hoy de hablar de la visión de distintos profesionales, no me voy a entretener, pero trabajando todos en conjunto. Esto es un mapa de procesos, por ejemplo, de nuestra unidad, donde hay muchas áreas, todo lo que es el área de dietética, el área de tratamiento con nutrición artificial, el área de consulta externa, actividades de investigación, de docencia. Por tanto, cada uno de los profesionales que forman parte de un equipo tienen competencias muy concretas
y muy específicas que desarrollar. Bueno, este tema era otro recordatorio, antes de, ya un poquito os lo ha contado Abelardo, y yo quería acabar con esta última diapositiva recordándoos que quede bien claro que los pacientes tienen derecho a recibir esta alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades. Por tanto, es la obligación de todos nosotros conseguirlo, que una nutrición óptima es un requisito previo para el efecto óptimo del tratamiento que se ofrece al paciente. Por lo tanto, el número de pacientes con buen estado nutricional es un indicador básico de calidad del cuidado ofertado en el hospital. Por tanto, le estoy dando la vuelta, no los que están mal, los que están bien, que son los que cuentan, y que desde una perspectiva sanitaria y económica, el hospital que trata a los pacientes mejor nutridos es el más rentable. Por eso es fundamental que codifiquemos, como decía Abelardo, la desnutrición. Nosotros lo ponemos ya en todos los informes que hacemos. Aún no hemos conseguido que todos los clínicos lo pongan, pero es muy importante, Así que creemos que en estos próximos años, siguiendo trabajando en esta línea, pues las cosas van a mejorar. Y gracias por vuestra atención.